Orá, tu casa en Israel. Bienvenidas a todas. Después que por un año estudiamos que en Kusarí, en Musara Vieja, profundas, pensé que un buen modo de continuar y también de empezar una cosa nueva, pero también continuar algo que está apasionado en el Kusarí, también estudiar los escritos del Maharal de Praga, un poquito, en esa universidad. El Maharal de Praga, ¿escucharon de él? Sí. Sí, más famoso por cuenta del Golem de Praga, ¿no? Ajá. Del Golem del Altnae Shul, para quien estuvo en Praga. El Maharal de Praga, además del Golem, ¿qué? Estuve ahí. ¿Estuvo? ¿Estuviste en la sinagoga? Puede ser. No, es famosa, es la vieja sinagoga de Praga. Sí, puede ser. O sea, no sé. Pero es muy ¿Qué famoso. significa Maral? Maharal significa moreno, esto es nuestro maestre. Arav, ¿Moreno? ¿Moreno? moreno. ¿Moreno? Moreno. No moreno, Ah. no oscuro. Moreno, nuestro maestre. Moreno. Ah, Moreno. ¿cómo? Moreno. Moreno. Maestro. No, Moreno. que era ¿no será? Moreno. Claro, yo Moreno. ¿Qué hace? A ver. Ok. Qué raro, ¿qué? ¿Yo Era negro. utilicé este cuadro alguna vez? No. No. Primera vez. Vamos a estar. Vamos a ver. No sé, ahí dice. Saben leer letra de mano, ¿no? Sí. Ok. Moreno. Moreno es nuestro maestro. Moreno. No es moreno, No, moreno. moreno. No Sí. moreno. Arab. De more. Se lee moreno. Moreno. ¿Qué hace? Moreno, Arab, ¿cierto? El rabino. Yehuda. Rabí. Moreno, Arab, Rabí. Todo. En la realidad, acá habría que haber, pero no hay. Yehuda. A ver, ¿quién es capaz de leer este nombre? Levi. Casi le va. Levi. Liu. Algo así. Liu. Low. ¿Ese era el nombre de él? Sí. Ah, por eso Maral. Mara, Ah. Mara de Praga. ¿Verdad? Ahora, ese nombre es más famoso, pueden buscarlo en internet. Hay una cráter en la luna con su nombre y un teorema matemático también. El Maral de Praga. Pero no, Mateo. Ok. ¿Por qué vamos a estudiar los escritos del Maral? Pero ¿por qué estamos acá? El Maral de Praga, además del Golem, ¿cierto? Fue uno de los mejores maestros de su generación, no solo su generación. Vivió hace aproximadamente cerca de 500 años, ¿cierto? Cuando empezó la Renacencia. En la época del Maharal, ¿tiene? ¿Terminaron de copiar? No. No. No soy muy bueno con introducciones. Ya va, ¿cómo que se pronuncia lo último? No sé, Liu. Algo así. Es un nombre bien sefaradí. ¿Quién fue el Maharal? ¿Y por qué estudiamos sus escritos? Antes de más nada, quiero que saben una cosa. Antes de más nada, el Maharal fue el principal rabino de Europa y lo hace cerca de 500 años. Algo así. Ahora, con el Maharal, nació en la época del Maharal. Hola. Dos cosas importantes ocurrieron en la época del Maharal de Praga, que además de ser el Golem, pero también fue un gran rabino, un rabino muy grande, el mejor rabino de su época. Y en la realidad, los libros del Maharal son los libros más básicos de pensamiento judío que tenemos después del Kusarí. Todo el pensamiento judío moderno está basado en el Maharal. Todo,
qué pensar sobre las cuestiones que afectan al pueblo judío y cada persona hoy también, nosotros basándonos en el Maharal. Después, cuando vamos a empezar a estudiar mismo, vamos a ver qué está conectado con nosotros, cómo vamos a hacer, cómo aplicarlo. Pero ahora solo a dar una pequeña introducción sobre quién era el Maharal, qué ocurrió y por qué fue importante, por qué escribió. El Maharal vivió casi 90 años, pero vivió en una época muy conturbada y muy especial, en una época de cambios muy grandes en el pueblo judío y en el mundo entero. Vivió en el siglo XVI, cuando empezó la Edad Moderna. Dos cosas ocurrieron en la época del Maharal, dos cosas que dejaron al pueblo judío a la vera del abismo, a pensar que no iba más a existir. La primera cosa fue la Inquisición y la expulsión de los judíos de España. Los judíos fueron expulsados de España, y toda la comunidad sefaradí que había, toda la comunidad de España, se acabó en la época del Maharal. El Maharal fue testimonio de esto. Vivía en Bohemia, pero en el otro lado de Europa. Los sefaradí que huyeron de España y se fueron al este europeo, empezaron a construir algunas comunidades, ¿cierto? Por cerca de 40, 50 años tuvieron la relativa tranquilidad. En la época del Maharal, esa tranquilidad terminó. La Iglesia Católica empezó a expulsar los judíos también del este europeo. Hubo la expulsión de Bohemia, después de otros lugares fueron prohibidos de llegar hasta Rusia, entre otros. Entonces, toda la existencia del pueblo judío se tornó muy precaria en la época del Maharal. Y teológicamente, a decir así, lo que todos decían al pueblo de Israel, cualquier persona cuando un judío caminaba por la calle y encontraba un amigo de otro pueblo, decía: ¿cuántos años más va a tener el pueblo de Israel? Era una pregunta, no era una pregunta teórica. Le decían de cómo veamos ahora, ¿cuántos años más van a tener? Más 20, 30, 50 años. Terminó el pueblo de Israel. Esto en el plano físico, pero este fue el cambio más sencillo con el cual el Maharal tuvo que lidiar. El Maharal tuvo que lidiar con la cuestión, ¿cierto? Por cuenta de esto, de qué hay en el pueblo de Israel, cómo sabemos a dónde está la eternidad de Israel, es el nombre del libro que vamos a estudiar, Netzach Israel. ¿Qué hay de eterno en el pueblo de Israel? ¿Qué hay por dentro? Para esto hay que saber qué tenemos dentro de nosotros, qué fuerzas tenemos, qué hay que de especial en el pueblo de Israel. Y esto no es una teoría sencilla, es algo simple, muy importante también. Muy importante, muy difícil y muy práctico. Ahora, la segunda cosa que el Maharal tuvo que lidiar con ella fue muy peor. ¿Qué puede ser peor que esto? Pregunto a ustedes. ¿La Shoah? No, fue muchos años después. La Shoah es casi como la Inquisición. En la realidad, ¿en qué sentido? Fue un exterminio físico del pueblo judío. Sí. Una especie de exterminio físico, una especie de imposibilidad de continuar viviendo como judío. Pero hay algo peor. La asimilación, ¿no? La asimilación casi fue una consecuencia de la Inquisición. Hay una segunda cosa que fue un poquito peor. Lo cambio en el campo de las ideas. ¿Cierto? En la época del Maharal empezó el iluminismo y las heresías. Hasta la época del Maharal, el pensamiento del hombre, el pensamiento occidental, era dominado 100% por la Iglesia y por el pensamiento aristotélico. Por Aristóteles y la Iglesia. O sea, Aristóteles decía a todos cómo pensar, que se podría pensar solamente de un modo, de una cosa, y la Iglesia decía solo sobre esto y de este modo. Por cuenta de la Iglesia, y principalmente por cuenta de Aristóteles, el pensamiento humano era completamente trabado. Se pensaba así, acabó, punto. No había que pensar de otro modo. Una persona no podría decir lo que yo creo. Hola. No podría decir lo que yo pienso o algo así, ¿cierto? Había la lógica aristotélica, lo que es lógico existe, lo que no es lógico no existe. Y si la lógica llegó a esto, la Iglesia lo elevó al nivel de dogmas y alguien iba a la hoguera. No solo que alguien iba a la hoguera, las personas no pensaban en pensar de otro modo. Hace 500 años ocurrió un cambio en la humanidad que aún hoy no hay historiador que sabe explicar por qué. Hablamos de esto una vez, ¿no? 2, 3, no hay historiador, ningún historiador sabe, pueden buscar esto, no sabe explicar por qué hubo este cambio en la humanidad. La humanidad dejó de pensar como en la Edad Media. Y el hombre dijo así: no, yo existo, yo estoy en el centro, y yo voy a pensar lo que quiera, no hay nada me obliga a nada, a pensar de modo alguno. Voy a empezar de cero, tabula rasa,
llevó 200, 300 años hasta que las formulaciones de cómo exactamente pensar así se dieron cierto, ¿cierto? Hasta la época de Aristóteles, por ejemplo, hasta 500 años atrás, solo se pensaba así, lo que es lógico es verdad, lo que no es lógico no es verdad. ¿Cierto? Después, hace 500 años, el hombre dijo, no, es que lo que me dijeron, lo que el cerebro dijo, voy a observar el mundo. Hay fenómenos, voy a observar el mundo, voy a decir lo que yo pienso sobre esto. Y voy a hacer experiencias, experimentaciones. ¿Conocen el método científico? ¿Cierto? Observación, teoría, experimentación, conclusión. Ese es solo del siglo XVIII. Francis Bacon, ¿cierto? Piensan en esto, hasta el siglo XVIII no existía esto, no se pensaba así. Claro, este cambio empezó en la época del Maral, lo cual fue la consecuencia directa. La consecuencia directa fue que la humanidad, los pueblos de Europa, hicieron lo siguiente. Todo. Aristóteles dijo esto, el mundo es así, así, así. La iglesia dijo esto, hay Dios, hay esto. Yo digo, no me importa lo que dijeron los otros, voy a empezar a pensar solo del cero. No. Y cuando esto fue aplicado a la Torah, la consecuencia fue un choque terrible entre este pensamiento moderno nuevo y la Torah. Porque lo que empieza en la Torah, la base de la Torah es Dios dio la Torah en el monte Sinai y después la Torah fue viviendo, ¿cierto? Por la boca de los maestros del pueblo judío. ¿Cierto? Fue viviendo y fue teniendo transmitida. Y el modo de estudiar la Torah es completamente opuesto a esto. ¿Cierto? Si el método científico, cómo lo desarrollaron con el tiempo, significa el siguiente: hay fenómenos, hay un texto, voy a estudiarlo de lejos, ¿cierto? Así se hace, ¿no? Sin ningún envolvimiento, ¿cierto? Como cualquier fenómeno, y pensar sin que nada vaya a decir nada sobre qué significa esto y esto. Sea esto un bichito, sea esto un fenómeno como los astros se mueven, sea esto un texto de la Torah. En cuanto al método de estudio de la Torah, ¿cómo funciona? Dios transmitió la Torah a Moshe en el Sinai. Y ahora la pregunta es, ¿qué Moshe recibió? Entonces dijeron los maestros, esto fue lo que Moshe transmitió. Y ahora voy a entender qué exactamente dijeron, ¿cierto? Y ¿puedo quedarme lejos de lo que estoy estudiando? El opuesto, ¿no? Sí. ¿Entendieron la diferencia? Hay una diferencia fenomenal, y vamos a volver a ello después, ¿cierto? Si voy a hacer, pero voy a volver un poquito para atrás, hacer eso de un modo más sencillo, a un nivel más sencillo. Ese es el nivel 2. En este nivel 1, lo que ocurrió fue que la humanidad dijo, en la Torah está escrito 1, 2, 3, 4, 5. Los maestros dijeron 1, 2, 3, 4, 5. Y de ahí. No me importa nada. Voy a pensar solo lo que pienso. Si hay Dios, si no hay Dios, lo que dijo Dios, lo que dijo Dios. Eso se llama la heresía. El iluminismo empezó así, contra la iglesia, pero rápidamente lo pusieron también contra la Torah. A un nivel un poquito más alto, explicando que el propio método de cómo pensar, el método moderno, es opuesto al estudio de la Torah. Entonces, con el Maharal se quedó en esta encrucijada, en este punto. Entonces tuviera dos problemas muy serios que afectaron al pueblo de Israel. Terriblemente empezaron y amenazaron, en serio, de exterminar el pueblo de Israel. El primero, las grandes persecuciones de la época, desde la Inquisición hasta la expulsión de los judíos. El propio Maharal fue expulso 2 veces de la corte del rey de Bohemia. Hasta las persecuciones en el este europeo. En todo el mundo, los judíos estaban siendo tratados como un pueblo que va a ser extinto. Y el judaísmo, en el segundo lugar, el pensamiento judío, cómo pensar, qué somos nosotros, qué pensamos, fue también seriamente frustrado. El Maharal, en esta encrucijada, dijo, yo necesito escribir. Acá voy a salvar el pueblo de Israel. Y toda la obra del Maharal está basada en estos 2 puntos. En enseñar qué hay por dentro de nosotros, qué hay por dentro, por detrás, qué hay de profundo, por detrás de nosotros, qué hay de eterno, qué hay de eterno en los problemas del pueblo de Israel, qué hay de bueno, qué hay de especial en los problemas, en los desafíos, en todo lo que hay de difícil. Y en segundo lugar, cómo se piensa, cómo voy a traducir la Torah para el pensamiento moderno. Yo recibí de Mira vino, aún en Brasil, en la ciudad de Junín, que todos los pensadores judíos que hubieron después del Maharal están basados en él.
tanto los Hasidim cuanto los Litáicos, tanto los Gaon de Vilna cuanto los Hasidim, todos están relacionados en el Maharal, porque el Maharal fue quien es esto. Los libros del Maharal, que esté claro, son libros de Kabbalah, lo que vamos a hacer ahora, pero es una Kabbalah traducida para un lenguaje filosófico en la realidad. El Maharal en la realidad creó una lenguaje nueva, creó con la lenguaje nueva, junto con ella, un modo nuevo de pensar, un modo nuevo de profundizarse. Dijo el Maharal, si hay problemas, si es imposible mantenerse así, entonces si vamos a salir en la calle, alguien va a decir, ¿cómo me decís que la Torah, que recibimos la Torah y que veo la Torah del cielo? Es imposible, no hay Torah del cielo. ¿Cómo es posible que va a llegar, que Dios va a hablar con el hombre? Dijo el Maharal, voy a te explicar, pero voy a te explicar como su pensamiento. El Maharal explica como nosotros explicamos, como nosotros pensamos, y por eso es tan importante, tan difícil. Ahora, el propio Maharal, un paréntesis biográfico sobre el Maharal era una persona extremadamente culta, un sabio muy grande, tanto en Torah como en todas las ciencias. Era un científico muy grande también. El Maharal de todo el mundo judío hacían preguntas para el Maharal. Cuando preguntaban quién va a ser el rabino de un lugar o de otro, ¿cierto? Las preguntas llegaban al Maharal, era el mejor rabino de su época. Dos, era un gran científico también. Dijo antes, ¿no?, que hay un teorema matemático en su nombre, el teorema de Liouville, y también una cratera en la luna, lo descubrió. ¿Dónde descubrieron la planeta? El Maharal era muy amigo de Tycho Brahe. ¿Saben ver? ¿Saben quién es? Tycho Brahe era el astrónomo de la corte del rey de Bohemia, de lo que hizo todas las observaciones, por cuenta de las cuales Kepler llegó a la teoría de que el mundo está girando alrededor del Sol y no el opuesto. ¿Saben qué fue Kepler? Sí. Sí, Kepler conocemos. Las observaciones que llevaron Kepler a llegar a sus conclusiones, quien las hizo fue Tycho Brahe. Tycho Brahe las hizo junto con el Maharal. Tycho Brahe era una persona un poquito loca, ¿no? Tuve 5 hijas, yo creo, y después asesinó a su mujer porque decía ella era la culpada por hacerlo. Después se mató también, vivió en una isla isolada. Personas así interesantes en la historia del mundo está. No conocen la historia. No estudiaron ciencia en el colegio. La parte interesante de la ciencia no las enseñan, ¿no? Pero ya estudiáis en el colegio. Ok, hay acá ahora una palabra, 2 palabras. Perdón por tantas introducciones, no me gusta, pero y para saber a dónde vamos a entrar. Los libros del Maharal son muy profundos, muy difíciles de entender también, y por otro lado lo que recibimos de ellos es muy importante, muy profundo también, muy importante para esto. El Maharal está escrito en un lenguaje, en un libro de Kabbalah escrito en un lenguaje filosófico. ¿Qué vamos a entender de esto? Esto está nada, ¿cierto? Por supuesto. Poco a poco, voy a decir, la lenguaje en que el Maharal utiliza es la misma que los Rishonim utilizan. En todos los libros están escrito esto. El principal del Maharal, 3 cosas que vamos a aprender, 4 cosas en la realidad en el Maharal. La primera son las propias ideas que él va a transmitir. Por esto había que elegir un libro. Y me pregunté, ¿qué libro del Maharal vamos a elegir? Y Netzach Israel, el Maharal tiene 3 libros básicos y muchos libros no básicos, digamos que también son muy importantes. Pero los 3 libros básicos del Maharal son Netzach Israel, Tiferet Israel y Gvurot Hashem. Gvurot Hashem habla del nacimiento del pueblo de Israel, en Mitzrayim de Pesach. Tiferet Israel es quizás el más sencillo, es el más fácil de estudiar, habla de la Torah y de las mitzvot. Y Netzach Israel, la eternidad de Israel, habla sobre el pueblo de Israel. Es el más difícil de los libros. Entonces, no sabía qué libro estudiar. Entonces ¿El primero cuál era? Perdón. Gevurot Hashem, la fuerza de Dios, cómo Dios empieza cosas en el mundo. Tiferet Israel, la armonía de Dios, cómo Dios organiza el mundo, la Torah. Y Netzach Israel, la eternidad de Israel, cuál es el futuro del mundo. ¿Cuál es el punto principal, el punto central? ¿Qué estamos a hacer acá? Entonces me pregunté, ¿qué libro vamos a estudiar? Me pregunté, no sabía decidir, me fui a Rav Tzvi Tao. ¿Conocen? ¿Escucharon a él? Rav Tzvi Israel Tao, no es rabino, uno de los maestros del Rav Tzvi, la otra vez. Me fui a su casa, me pregunté qué hacer. Entonces me dijo, mi esposa enseñaba Netzach Israel en el Machon Ora. Es verdad, hay miles de Netzach Israel porque es su esposa. ¿Saben quién es la esposa de Rav Tzvi? La ex esposa, que lo haría Shalom, Rav Hana. Es la única foto que hay en todo el Machon Ora. Es la foto de ella. Entonces,
La verdad es que la Rabbanit Hana enseñó, si me acuerdo bien, por 25 años en Netzach Israel, en Mahonaray, llegó hasta el capítulo 11. Tenemos un año para llegar al capítulo 62. Así que yo creo que... No, vamos, 63, perdón. Más o menos un capítulo y medio por ello. A título de comparación, estudiamos Netzach Israel en este año que pasó en Mahon Meir y llegamos hasta el capítulo 5 en un año. Pero acá vamos a ver un poquito diferente. Yo quiero hacer el siguiente con ustedes. La primera cosa que queremos en el propio contenido. Las propias ideas del Maral son ideas súper, muy interesantes, muy prácticas también. La segunda cosa es que poco a poco vamos a entrar dentro de cómo el propio Maral construye, cómo él escribe. Vamos a leer cada vez más con el tiempo también. Nos acostumbrarnos, no quiero solo decir lo que el Maral está diciendo, vamos a estudiar dentro. ¿Cómo nos acostumbramos con el construir? Yo creo que es bueno. Entonces la segunda cosa que vamos a aprender con esto es la propia lenguaje, es un modo de pensar, una lenguaje nueva, ¿cierto? También vamos a aprender hebreo, esto un poquito. ¿Quién va a saber leer Maral? Garanto que va a saber leer cualquier cosa después, excepto el Rav Kook, pero y en principal, una tercera cosa que el Maral la hace mucho, el propio Maral lo hace, pero por acaso el Maral dijo así, una de las principales cosas, además de las ideas que el Maral expone, también el Maral se preocupa mucho en explicar los dichos de nuestros sabios que no son increíbles. Todo tipo de historias de nuestros sabios que nos parecen muy extrañas y muy disparatadas, el Maral las explica. Luego, siempre que ves algo que no parece bueno en nuestros sabios, sabes que hay algo por detrás, algo muy profundo por detrás, algo que hay que explicarlo. ¿Cómo vamos a estudiar? Van a tener que ayudarme, vamos a ver cómo hacer. Yo creo que vamos a hacer acá. Hay un problema que yo creo que es más un desafío que un problema en el Maral. Netzach Israel es un libro sobre el pueblo de Israel. Es un libro de ideas muy abstractas, al decir así. Pero yo sé, por experiencia también, porque hacer este video en nuestros vinos, que son ideas que se puede aplicarlas cada una de esas ideas hay que aplicarlas en la vida práctica, en la vida cotidiana. Son ideas muy individuales, particulares también, que se puede sacar mucho de esto. Las cuestiones que el Maral propone son cuestiones que yo creo o que pensamos sobre ellas o que no pensamos sobre ellas, o que deberíamos pensar. Poco a poco vamos a aprender también cómo hacer las preguntas buenas. Una última cosa, con eso termino las introducciones. Hay una cosa muy bella en este libro, específicamente, a mí me parece muy bella. Netzach Israel trata de los altos y bajos del pueblo de Israel, de lo que hay por detrás, de lo que se queda eterno, por más que hay altos y bajos, caídas y quedas y subidas. Es un libro, y yo creo que es el único que yo conozco, que trata sin ningún miedo y sin ningún problema abiertamente de los problemas. Hay miles de libros que tratan de qué hay de bueno en el pueblo de Israel, qué hay de bueno en nosotros, cómo trabajar nuestras medot o cosas así. El Maral trata de lo que hay de malo. Pero hay otra cosa buena. El Maral explica, enseña a ver lo que hay de bueno en lo que no está bueno, en lo que está mal en nosotros. Y esta es una lección, pero el propio libro, poco a poco, se ve con esto. Entonces, terminamos las introducciones. ¿Cómo hacemos no es un libro como Musar Vieja que se puede preguntar, mismo sí, yo creo que podemos empezar. ¿Cierto? Yo pensé en estudiar hoy la introducción, un poquito. Como siempre, ¿saben ustedes? En general, ¿quién acostumbra a leer introducciones de libros acá? ¿Tú? ¿Más alguien? ¿Qué? Leo todo. Leo todas las introducciones. Todo, epílogo, todo. ¿Qué piensas sobre introducciones de libros? Que no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Tiene nada Sí, que ver? que a veces es decepcionante. No, la intención del autor. Sí, pero ¿Persona a veces no lectora? es exacto. Hay libros que la introducción es solo, pero en general, tienen mis trabanos también, y en los libros judíos es ciertamente así. ¿Saben ustedes que la introducción muchas veces es un resumen del libro o un guión del libro? Pero sin la introducción no sabemos.
Dicen como broma, como chiste, pero no sé, hay un fondo de verdad en esto. Hay dos rabinos grandes en el pueblo de Israel, el Rav Tao, este que hablamos, y el Rav Aviner. Dicen que así, cuando traen un libro nuevo al Rav Aviner, le preguntan, me diga qué está escrito en el libro. Entonces el Rav Aviner empieza a leer el libro así. ¿Escucharon del Rav Aviner? Sí. Por supuesto, el Rav Aviner empieza a leer así. Todo, puede tomarme. Tómame así, el libro. Y el Rav Tao, ¿cierto? Por media hora va a leer el libro, así. Un libro de 500 páginas, va a leerlo por media hora. ¿Cierto? 30 minutos, después ya puede hacerme un test. ¿Cierto? El Rav Tao hace así. Abre la introducción o la primera página y por media hora se queda así, dentro de la primera página. Esto puede hacerme un test sobre todo el libro. No entiendo bien esto. Es un chiste, ¿no? Es un chiste de Bohri Yeshiva, ¿saben? Eso es de que no se ríe de esto. Pero hay un fondo de verdad en esto. Pregunto así. Netzach Israel es un libro sobre la historia judía. Pregunto a ustedes. ¿Cómo? ¿Saben qué? No sé empezar así. Vamos a empezar de otro modo. ¿Qué hacen que es el punto principal de la historia judía? Se voy a preguntar así, ¿qué es el punto principal del pueblo judío, de la historia judía? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Qué deciden? ¿Qué pregunta? No sé. ¿Qué hay de especial? Todo. Empezamos por... ¿Qué? ¿Que nos damos por siempre? Ponme la pregunta. ¿Cómo? Ponme la pregunta. Ahora la pregunta, me voy a decir así. Voy a preguntar a ustedes, voy a ser diferente. ¿Cuál es el futuro del pueblo judío? ¿Cuál va a ser el futuro? En el futuro, se puede decir a ustedes, me dan una frase para resumir qué piensan que va a ser el máximo, a dónde vamos a llegar al máximo. ¿Qué van a decir? ¿Mashiach? Todo, ¿qué va a ocurrir con el Mashiach? Toda, el Mashiach, pero Vamos a seguir igual, ¿no? ¿Vamos a seguir igual? O sea, sí. Entonces pero está no. todo bien. No, tipo, vamos a seguir, pero con la Torah, todos. ¿Con la Torah? Yo tengo una inquietud. Dice que la Torah es eterna y que fue entregada a Israel. Y que de alguna otra forma entonces a Israel está... La palabra eterna a mí no me... No lo entiendo. Eterno significa constante, no sé, o no sé, para mí, no sé, que me estoy equivocando. ¿Constante? Ok, Sí. entonces, De ¿quieren- paciente. ¿cómo vele? Vamos a continuar exactamente como estamos. La Torah de Israel es eterno, ¿no? La Torah es eterna. ¿Qué más? ¿Qué decís, Michelle? Vamos a ver un poquito de sangre nueva acá. Como si la Torah es eterna. No, ¿qué piensas? ¿Cómo te va a Ah, ser el perdón, sí, futuro? ¿Se ibas a resumir? sí, ¿Cómo me puede parece. ser el mejor, lo que puede ser de mejor? Voy a pensar algunas ideas, la paz mundial, no va a haber pobreza. Yo creo que ¿Qué Ay. piensas? ¿A dónde ya vamos a llegar? Pero si ibas tú a escribir un pasuk ahora, un versículo y decir, esto va a ser el máximo, allá vamos a llegar. ¿Qué ibas a decir? el mundo hoy en día como que, bueno, están las personas que estudian Torah o que se acercan para cierto crecimiento espiritual y cierto crecimiento a nivel de valores. Y hay otra parte en la cual se está deshaciendo, los valores está como yendo en contra de lo que es la evolución, según mi parecer. Entonces como que se va a dividir de alguna manera. ¿Vas a dividir quién está evolucionando y quién No, porque... no está? ¿Cómo? No entendí. ¿Qué vas a A ver. dividir? No, porque está, o sea, hay mucha revolución hoy en día, como está el mundo. Está muy revolucionado, los valores de la gente, el concepto de lo que es la familia, el concepto de lo que es el ser humano como tal, lo que pretende, lo que necesita, como que no tiene como valor, digamos, como que está todo por igual, no tiene nada, todo es igual. Entonces yo creo como que eso va a empezar a empeorar y se va a empezar a dividir la gente que pretende llegar, o por ejemplo las personas que estudian Torah tienen un crecimiento y tienen distintos valores. Entonces
llevan la vida de otra manera, entonces se puede, para mí se va a dividir. En el futuro, y este va a ser el máximo que la humanidad va a llegar, que toda la humanidad va a caer por cuenta de los valores deturpados de la actualidad, algo así, No, en estoy cuanto como- los que están en Torah van a... No, mantener pero servicio. se marca mucho la diferencia en una familia donde sí hay Torah y una familia donde no hay Torah, donde una familia donde o sea, como hoy como hay una gran diferencia entre educacional y de mentalidad entre un chico de 10 años de una manera y un chico de 10 años de otra, entonces de acá a unos años puede ser que, no digo que el mundo se divida en dos, pero sí hay un choque muy fuerte de ideologías. Ujú. Entonces ¿Y qué como piensas? que, ¿Cómo vamos a resolver esto? no sé, ¿Cuál será el muy futuro? profundo. Claro, muy profundo, pero piensa, estamos empezando, esta es una buena introducción del Maral, está diciendo el Maral, fíjate, solo un instante, hay que pensar, si estamos viviendo ahora, hay que pensar cuál va a ser el futuro, perdón, si no pensamos qué queremos ser, hay que pensar en otras cosas, qué el mundo, qué queremos ser cuando vamos a crecer, ¿no? ¿Qué el mundo va a hacer cuando crecer? ¿Sí? ¿Tienen alguna idea, Sara? ¿Qué queremos ser cuando vamos a crecer? Cuando el mundo va a crecer y llegar al fin, ¿qué vamos a tener? ¿Exactamente lo que hay ahora, pero sin los problemas? No. ¿Es esto? Top. Yo no me imagino un mundo sin problemas. Voy a decir el pasuk, vamos a leer juntos. ¿Cuáles son los pasuk? El pasuk, el Maral empieza con un pasuk, deja un versículo, eso es el fin, con eso vamos a saber. Voy ahora a resumir toda la historia. Si quieres saber qué está ocurriendo con el mundo, ¿cierto? ¿Quieres mirar por afuera? Es decir, ¿qué será? ¿Cuál es el sentido de todas las revoluciones, de los problemas, de esto, las revoluciones de costumbres, lo que está diciendo, de las guerras, de todo? Voy a enseñar ahora cuál es el secreto de toda la creación, de toda la historia, dijo el Maral. Vamos a ver cuál es el secreto. Atención, es el pasuk más revelador que hay, ¿cierto? Debe ser, vamos a abrir la luz va a ser. No, ya están viendo que vamos a tener que pensar un poquito, ¿cierto? Se hacen tantos, tocan los tambores, vamos a ver. Inei Amin Baim, dijo el Maral, ¿tienen? La primera frase. Akdamá, introducción, la primera frase. ¿Me pasas, por favor? Bien. Inei Amin Baim, ¿tienen? Miren, van a llegar días, no, van a haber días, ¿qué días felices? Velo yamer, Chai Hashem Asher Elai Tselem Eretz Mitzrayim, y no vamos más a decir que viva Dios que nos sacó de la tierra del Egipto. Tzkim, Chai Hashem Asher Elai, Asher Evi et Zera Beit Israel, Me'eretz Tzafon. Y sí vamos a decir que viva Dios que nos sacó de la tierra del norte, Umikol ha'aratzot asher idachtim shama, y de todas las tierras que fuimos espallados en ellas. ¿Cierto? ¿Entendieron? Ese es el futuro. Va a haber un día, miren, no vamos a decir más, Dios nos sacó de la tierra del Egipto, qué bueno. No va a haber Seder de Pesach, no es bueno, no vamos a tener que limpiar la casa, preparar el maror, la matzah y esto. No vamos a decir cómo Dios nos sacó de la tierra del Egipto. Vamos a decir, Baruch Hashem, Dios nos sacó, viva Dios que nos sacó de todas las tierras de Argentina, de Colombia, de México, de Brasil, de... ¿dónde más? ¿A quién me olvidé? Venezuela. Venezuela. ¿Cierto? ¿Me olvidé más alguien? No. No. Ok, esto que van a decir, Baruch Hashem que nos sacó de todos esos lugares, ¿cierto? Y ahora estamos en el Majonora. Esto que vamos a decir, ¿no? ¿Cierto? Llegamos al fin de los tiempos, ¿está bueno así? No, todavía no. ¿No? Todavía tenemos que comer ¿Verdad? más. Pero es Jeremías, el profeta Jeremías, no se puede. Parece bueno. No, dijo el Maral. Para nuestra suerte, nuestros sabios analizan esta cuestión también. Mira, un tema de la Gemara en Brajot. Vamos a ver. Perkama de Brajot, el primer capítulo de Maser de Brajot. Amar len Benzomá le Jajamim. Preguntó Benzomá para los sabios. Dejí, esto por acaso decimos en la Gadá de Pesach también. Esta parte. Dejí más que Mitzrayim y Mota Mashiach. ¿Qué? Vamos a nos recordar del éxodo del Egipto cuando llegara el Mashiach. Una pregunta. El Benzomá dijo, no vamos a nos acordar del éxodo del Egipto. ¿Por qué? Y vean lo que venía miren que está escrito acá. Están llegando días, no vamos más a nos acordar del éxodo del Egipto, ¿cierto? Este paso que decimos. Los trabios, no, no, que no vamos a nos acordar del éxodo del Egipto.
אלא שתהיה שיבוט גלויות עיקר וצאת מצרים תפלה. Sino que el éxodo del Egipto va a ser esto que vamos a salir de los otros pueblos, va a ser el principal, y el éxodo del Egipto va a ser secundario. Eso es esto que quiero decir. Él mismo, dijo el Maral, no quiero leer mucho para no me estudiar. Disculpa. Va a salir cuando empezamos a calentar Avisé acá. por eso previo. Si no, no me No, no hay problema. Había avisado. Hay problemas un poquito. Perdón. Chao, chao. Perdón, está un poquito avanzado. Quiero entrar dentro de... Esta no es una... Sí, ¿cierto? Él mismo dijo, el Maral a continuación, la Gemara, el mismo, ¿cómo llamamos? Hay un paso que dijo, no vamos a llamar de Jacob, sino de Israel. ¿Llamamos a Jacob o de Israel? Los dos, ¿cierto? ¿Qué ganamos? Israel es el principal nombre, Jacob es secundario. ¿Cierto? Entonces, pregunta el Maral, ¿qué es esto? ¿A dónde estamos? ¿Cierto? Estamos resumiendo ahora la historia judía, diciendo cuál va a ser el futuro, en qué nos esperamos, cuál es el mejor. ¿Cómo podemos dar un... ¿Enseña el Maral? Una cosa increíble. Dijo el Maral, ¿cómo prefieren? ¿Que voy a decir qué? ¿O que vamos a leer y después entender? Voy a dejar su... Claro, vamos a leer un poquito. Bien. Entonces, miran, vamos a escribir para... Tienen, cuando termina, hay acá un punto, acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en la línea 12, ¿tienen? Bamesh Kol Siba, Sí. ¿tienen? Entonces, voy a enseñar a ustedes un concepto ahora, ¿ok? Y después vamos a hacer como un diccionario, y después vamos a trabajar con él, en el trabajo. Digo mal así, Bamesh Kol Siba, entonces, Siba, dijo el Maral, hay un problema, no estamos acostumbrados a pensar así. Pero si vamos a empezar a pensar en algo, hay que se acostumbrar con la siguiente palabra. Siba. ¿Qué es Siba? ¿Quién sabe? Cocina, azul. Un motivo. Todo que hay en el mundo, para todo que hay en el mundo, hay un motivo. Ok, ¿es claro? ¿Se puede entenderlo? Pero dijo el Maral, 2 tipos de Siba. Estamos acostumbrados a pensar que todo tiene un motivo, pero hay una cosa que nosotros no hacemos la diferenciación y es muy importante con Maral. Hay Siba. Bueno, es bueno que estoy escribiendo, no estamos acostumbrados así. Siba. Ay, mi letra es una catástrofe. ¿Sí me cree? ¿Qué significa Siba? De casualidad. Motivo. Motivo. Díganme si estoy cierto escribiendo. No sé escribir en español. Cierto. Todo hay un motivo, pero hay 2 motivos en el mundo. Si va a ver mi cree, ¿saben qué es mi cree? Casualidad. Casualidad. Por casualidad, así se escribe. Por acaso. Por casualidad. Por casualidad. Be'etzem. ¿Quién sabe qué es Be'etzem? Entonces, en ciencia. Por esencia, sí. ¿Cómo se escribe esto? No sé. ¿Así? No, sencillo. S-C. Con C. S-C. Ah, segundo. No. Ah, ¿Cómo es? Esencia. Esencia. Sin C. ¿Eso ¿Sin la C? significa esencia? Sin la C. Sin la C. Sin la C. ¿tiene Sí, ese? esa. Ah, Sí. así. Esencia significa etzem. Sí. Sí. Hueso, ¿no? Es como sombra, ¿no? No, es Como- como la mitad. Como hueso. Hueso. No, Hueso. etzem es igual, se escribe igual. Cel. Eso no. Tzem. Ah, Cel. betzem. No es. Parece ¿Qué es etzem? Be'etzem, en la realidad. Esencia, etzem. En esencia. Explica el Maral. ¿Saben cuál es la diferencia? Que el Maral, miren, vamos a ver en la frase y estudiamos juntos, no se preocupen, vamos a llegar en cosas muy veras después, pero por veces hay que tener una parte técnica. A mí no me gusta, pero... Nada. Entonces, miren bien esta frase del Maral. Bemashe kol siba,
todo motivo, cuando buscamos el motivo de algo, es necesario que este motivo va a estar junto con lo que él causó. La causa y consecuencia, ¿cierto? Sabemos que hay causa y consecuencia, ¿no? Yo apreté el botón, entonces llegó la luz, ¿no? Yo fui la causa, ¿cierto? Pero yo soy la causa que hay luz acá. No, ¿cierto? Yo fui la causa de mi creer. Por acaso, yo hice esto. ¿La luz depende de mí ahora? No, ¿cierto? ¿De qué depende de la luz? La electricidad, de las leyes de la naturaleza, no sé, del muro, ¿cierto? Pero de la empresa que está poniendo luz acá, ¿cierto? La luz, hay cosas así. O mismo, el Maral trae el siguiente ejemplo. Alguien construyó una casa. Él está manteniendo la casa. Él fue el motivo para que haya una casa acá. Si no fuese esta persona, ¿iban a tener una casa? Posiblemente. No, ¿cierto? No. Pero ahora que esta persona construyó la casa, ¿se puede irse? Sí. Sí, la casa va a mantenerse. Sí. ¿Qué mantiene en la casa? ¿Qué está dentro de la casa que se voy a sacarlo? No va más a ver la casa. El suelo, ¿no? Sí. Se voy a sacar el suelo, no hay casa. ¿Perdón? Entonces eso es lo que mantiene la casa, ¿cierto? El hombre fue lo que construyó la casa. Entonces, una madre es la causa que va a haber un hijo, ¿no? ¿Cierto? Después que el hijo nace, ¿la madre se puede ir? Sí, ¿cierto? ¿Qué mantiene el hijo? No. En general, ¿qué lo mantiene vivo? La vida, ¿no? La naturaleza, no sé cómo llamar. No. La vida, lo que hay dentro de él. Yo al Maral hay que hacer la siguiente diferencia. Cuando vamos a analizar alguna cosa, si quieren empezar a aprender sobre qué tenemos dentro de nosotros, y eso es algo para una persona que pensar. Empezar así, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué tenemos dentro de nosotros que son cosas que nos mantienen? ¿Cierto? Que son esenciales, que sin esto no somos nosotros. Ya te voy a decir acá, yo me llamo Ariel, ok, yo soy Ariel, pero ¿qué hay de esencial? Que sin esto no voy a hacer lo que soy. ¿Y qué no es esencial? Estudié 1, 2, 3, 4, 5, se voy a olvidarme de esto, voy a continuar el mismo. O se voy a comer, por ejemplo. ¿Eso es lo que me mantiene? Como Ariel, como Emily, como Bel, no sé. No, pregunto a ustedes, ¿no? Hay cosas así dentro de nosotros, cosas que son esenciales y cosas que no son esenciales. Así. Es el Maral. Nuestros sabios están diciendo acá una lección increíble. Están diciendo lo siguiente: ¿estás queriendo saber qué hay con el pueblo judío? Y por consiguiente, en la próxima vez quiero que vamos a pensar si hay alguna relación en lo que ocurre con el pueblo de Israel y lo que ocurre con nosotros. ¿Hay alguna relación? O sea, ¿cómo? Eso fue un paréntesis, es que olvidé. Pero, ok, si quieren saber lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel, es una persona que sabe lo que ocurre con ella. Hay que buscar no solo el motivo de lo que le ocurrió, sino cuál es el motivo de Etzel. El motivo que realmente está basado, que está todo basado en él. Todo basado en él. Basado. Okay. Es todo basado en él. Es el Maral. Solo un instante. ¿Por qué estamos acá? La salida del Egipto, pregunto a ustedes, fue un acontecimiento, un episodio que ocurrió. Salimos del Egipto y ahora continuamos la vida. O que la salida del Egipto es una sílaba en mi cree, así, es algo por acaso, terminó, estamos en el Egipto, salimos del Egipto, salimos a salir del Egipto, ¿no? Y vamos a ser un pueblo, ¿cierto? Ahora que salimos del Egipto, somos un pueblo. ¿Hay alguna conexión entre la salida del Egipto y lo que tenemos hoy? ¿Lo que somos hoy? ¿Sí? ¿No? Yo iba a decir que no. ¿Por qué no? Salimos. Muchas cosas ocurrió después, ¿no? ¿Cuántas revoluciones ocurrieron después que salimos del Egipto? ¿Cuántas guerras?
¿Cuántos cambios hubieron en el mundo? ¿Cierto? ¿Cuál es la relación entre nosotros y la revolución del Egipto? Se fue. Es como decir que los Estados Unidos de América son basados en los fenicios. ¿Cómo los fenicios? ¿Qué me importa, cierto? Ok, alguna cosa, chido, pero perdón. No estás entendiendo qué es la letra. Cuando Dios actúa en el mundo, no es así que actúa. Cuando Dios actúa en el mundo, cada episodio que ocurre con el pueblo de Israel, cada episodio que ocurre con el pueblo de Israel es una construcción. Cuando Dios hizo la salida del Egipto, cuando sacó el pueblo de Israel del Egipto, construyó algo en su alma. Ahora es un pueblo que salió del Egipto. Basado en esto, solo después de eso es posible construir más un degrado. Es un pueblo que recibió la Torah. No es un episodio, es algo que se construye dentro del alma del pueblo de Israel. Y después un pueblo que llegó a la tierra de Israel. Y después un pueblo que construyó su Beit HaMikdash. Y después un pueblo que llegó al Mashiach. ¿Cierto? Que llegó al éxodo de todos los egipcios. Que llegó al fin de los tiempos. Dijo el Maral, una mensaje importante, que se llama evolución. El Maral, la historia judía, es una historia de sedimentos. Vamos a tener uno arriba del otro, uno arriba del otro, uno arriba del otro, siempre creciendo, siempre creciendo, siempre creciendo, siempre creciendo. Estamos haciendo así, tanto del eso del Egipto, hasta que vamos a llegar al fin. Explica el Maral. Por eso dicen nuestros sabios, no que vamos a nos olvidarnos de la historia del Egipto, pero ¿qué? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a evolucionar. Vamos a la salida del Egipto va a ser secundaria. ¿Por qué? Porque es solo el primer nivel. Y la salida de los otros pueblos, al fin de los tiempos, cuando llegara el Mashiach, ok, esto va a ser otra cosa. Porque no es un episodio, es solo el máximo. Vamos a vivir en esto nuevo nivel. Si no iba a haber la salida del Egipto, ¿vamos a llegar acá? No vamos a llegar acá. Estamos construyendo así. ¿Dónde está? Esto como un tal de dibujar, no sé por qué. Pero explíquele el Maral. ¿Cierto? Tenemos así la salida del Egipto, ¿cierto? ¿Cómo vamos a llamarla? ¿Éxodos? Así no tiene errores, porque no tiene errores, latín, ¿no? Éxodos, ok. Después, la Torah, ¿no? Decidimos. Estamos construyendo una torre, no es que estamos caminando por una estrada así, ¿cierto? De acá para acá. El Maral no, eso es Bemikre, eso es por casualidad. Nosotros estamos construyendo. Si tenemos acá, después la Torah, después Israel, ¿no? Vamos a llegar a la tierra de Israel. Después el Beit HaMikdash, el templo. ¿Sí se escribe? Ok, les van a tener también un rey. ¿Sí se escribe? ¿Cierto? ¿Y después? ¿Qué va a haber después? No, el Mashiach. Ok. No, me faltó. Haciendo algo, ¿no? Estamos siempre creciendo, ¿no? Faltó. Está bueno. Exodus. Está faltando algo. Pero dijo el Maral, en primer lugar, a saber que estamos siempre construyendo algo. Construyendo. Cada etapa de la historia del pueblo judío está construyendo algo. Entonces, Y ahora, ¿qué está faltando? Está diciendo, entre esto y esto, ¿qué hay? pero no Cierto, puede vamos ser a también. así, socorro. ¿No? Algo así. Suicida. ¿No? Se llama el exilio, ¿no? Y regresamos y empezamos a construir. Así otra. parece, ¿no? Mira el dibujo. ¿No es así? Sí. Se suicidó. Perdón. Sí, eso es otra cosa para construir. Tipo, Sí. lo que no te mata te fortalece, ¿no? Entonces también construyes con eso. ¿Sí? ¿Me parece? Explica el Maral en primer lugar, antes de explicar por qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. El Maral cada tijolito, ¿qué se llama? ¿No? De la historia judía es un tesoro.
Estamos cada piedrita que estamos subiendo, incluso con el filo. El Gemara es solo un proceso desde que salimos del Egipto hasta que vamos a llegar al Mashiach. El salida del Egipto es la base y cada otra cosa es tener la base. Mira, ¿quieren ver cómo está escrito en el Maharal? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 líneas de abajo para arriba. ¿Sí? Top, 8 líneas, a donde hay un punto. Ulfijaj, ¿tiene? Ulfijaj, zvir leule jajamim. Por esto pensaban nuestros sabios, que vamos a recordar el éxodo del Egipto también en los tiempos del Mashiach. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que no va a haber, que la causa, que el motivo primordial no va a ser acordado junto con con su consecuencia? Porque que mi madriga shekanú Israel, miran las palabras, mi madriga del nivel que recibió el pueblo de Israel, que compró el pueblo de Israel, que pasó a ser parte del pueblo de Israel, que se en Mitzrayim cuando salieron del Egipto, kanú ot madriga teriona. Llegaron a un nivel aún más grande, ¿cierto? Cuando hay más y más y si Dios no iba a sacar del Egipto y nos coge como su pueblo, los de Julio Tamala y no íbamos a ganar el nivel que vamos a recibir al fin de los tiempos. Pero mira, en primer lugar, me quiero decir el siguiente. Cuando pregunté cuál es el futuro, ¿cierto? Y en general la respuesta fue lo que tenemos hoy, pero un poquito mejor, ¿cierto? Sin los problemas. La respuesta es no. Perdón, pero estamos creciendo, infinitamente creciendo. Miren bien, puedo hablar de esto de un modo más seguro. Si Dios es infinito, ¿qué puede nos dar? Infinito, ¿no? Cada vez más y más. Estamos creciendo siempre, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el futuro? Perdón, no sé. O sea, sé, pero está en el capítulo 60 poco. Pero vamos a llegar. No se moleste, ¿no? Llegar. Pero para esto, no era esto. Tom, tengo que reconocer que yo hice algo que no es correcto con ustedes. Cuando hablamos del exilio, terminamos esta introducción, así, nos parece que la historia judía es un esplendor, ¿no? Estamos siempre subiendo, está todo bien, ¿no? Siempre subiendo, así me parece. Todo. Gustaría de hacer un test. ¿Puedo? Si me dan más 5 minutos de hacer un test. Podemos empezar con esto en la próxima clase, hacer ahora. ¿Qué quieren? Sí. ¿Son 4:30? ¿Puede? Sí. ¿Puede? Vamos a hacer un pequeño... Pero ya, ¿le ponemos pausa? ¿Qué? ¿Apagamos? No. Quiero que me digan, ¿cierto? Vamos a hacer un gráfico de la historia del pueblo judío. ¿No sé? Para saber si lo que lo decimos ahora está cierto. Estamos siempre subiendo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a empezar en el Egipto. Digamos que en el Egipto estamos muy bajo. Por acá, ¿cierto? Sí. El Egipto. Entonces, la salida del Egipto, o sea, ¿subimos? Sí. Ok. La Torah, ¿subimos? Sí. Entonces, el becerro de oro, ¿qué? Bajamos, ¿no? Después, fuimos perdonados. Ahí las segundas etapas, ¿no? Subimos un poquito. No sé si todo, pero no es un poquito. Después los espiones. Bajamos. Entonces, bajamos. Llegamos a Israel. Subimos. La época de los jueces. Empezamos. Bajamos, subimos. Todo, Shmuel, tenemos el rey Shaul, ¿no? Subimos. Después bajamos porque él tenía todo. El rey David, subimos. Shlomo, subimos, ¿cierto? Shlomo, Bet HaMikdash, subimos. Shlomo se casa con la hija de Paró. Bajamos. Los reyes de Israel empiezan a hacer Avodah Zarah. Bajamos, ¿cierto? Después llegamos hasta la destrucción del primer templo. Llegamos, perdón si no se puede más ver, ¿cierto? Por supuesto en la cámara. Vamos a hacer, si ya estamos acá, entonces vamos a
Vamos a empezar de nuevo. Estamos acá en la destrucción del primer templo, ¿ok? El exilio, bajamos, ¿cierto? Top, 70 años después volvemos a Israel. Subimos. Dios, ¿muchos subieron? No. 40.000 personas. Todos subimos un poquito. El segundo Beit HaMikdash. Subimos un poquito. Top, la dominación griega. Empezamos a asimilarnos. Subimos y luego bajamos. Top, bajamos. Los macabeos, subimos un poquito. ¿Cierto? Después empieza el odio gratuito. El Beit HaMikdash empieza a ser lentamente destruido. Los romanos, la guerra, la destrucción del templo. Llegamos acá, ¿no? Perdón, voy a empezar acá, ¿cierto? Estamos acá en la destrucción. Ok, después que llegamos a la destrucción, entonces, ¿qué nos ocurrió? Todo, el exilio para perto de Israel. Después nos despagamos. Nos somos para Irak, para el Talmud. Ok, un poquito más. La destrucción de la Babilonia, para acá, ¿no? Después llegamos a la España. Ok, la Edad de Oro. Un Luego poquito la así, la expulsión, Inquisición, pum, expulsión de los judíos, pum. Todo, construimos algo en Polonia, Beseder. Después las cruzadas. Me olvidé de las cruzadas, ¿ok? Las cruzadas por acá. Todo, estamos acá. Después que llegamos, construimos algo en Polonia, después todo fue destruido, ¿no? ¿Cierto? Hasta que llegamos, ¿puede empezar de nuevo? Sí. Ok, empezamos acá, llegamos al siglo XIX, a decir que tenemos un poquito de... Shabtai Tzvi. Uy, Todo, la Hasidut, el Gaon de Vilna, subimos un poquito. Después, ¿qué tenemos? El iluminismo, bajamos un poquito más. El reformismo después, el sionismo, volvemos para Israel. Volvemos un poquito para acá, la Primera Guerra Mundial, mueren miles de personas. Ok, volvemos un poquito, comenzamos a reconstruir acá. ¡Qué bueno! El Holocausto, ¿a dónde bajo? Así está bueno. Más. Todo, un poquito más acá. Entonces después de eso llegamos al estado de Israel, que bueno, empiezan las guerras. Todo, en resumen, ¿cierto? Tenemos acá dos historias. La historia de... Rápido, decimos la historia de Israel. La historia de Netzach Israel, introducción, es así, ¿no? Egipto, ¿cierto? La redención final, ¿cierto? Así se va, ¿no? La historia de Israel me parece que es así, Sí. ¿no? Algo así. Hay una pequeña diferencia acá, así gráficamente hablando, entre el Maharal y la realidad, ¿no? Sí. Próxima semana. A ver si te lo vas. Ponle para. Mahon Ora, tu casa en Israel.